tiempos. No sé si os ha llegado, porque mandé, me imagino que sí, un pequeño guión del tema de hoy. El tema de hoy es un poquito introductorio de conceptos que tenemos que ir sabiendo, que tenemos que ir manejando, y bueno, pues vamos a empezar con ellos, ¿no? El tema de hoy es el concepto de liturgia. Concepto de liturgia que es muy amplio, según las épocas históricas o las concepciones eclesiológicas, es decir, cómo se ha comprendido la Iglesia, pues así ha sido también la definición de liturgia que se ha ido dando, ¿no? Pero tenemos que hacer un paso previo, y es el punto 1 que tienen ustedes en el guión, la noción de culto, la noción de culto cristiano. Esto vamos a compartir la pantalla. Ven ustedes el guión, ¿no? Imagino. Bien, estamos aquí, en esta primera parte, el culto, la noción del culto. Bien, cuando hablamos de culto, lo primero que tenemos que ver es que la religión es algo connatural al hombre. El hombre es un ser dotado de inteligencia y de razón, ¿no? Y en este sentido, Benedicto XVI decía en la homilía al inicio de su pontificado, esa cita que tienen ahí, no somos un producto casual de la evolución, sino que cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios y somos amados por él. Por tanto, si el hombre es esto, si el hombre no es solamente un entramado de células, de músculos, de huesos, es decir, no solamente una cuestión biológica, evolutiva, el hombre tiene alma, el hombre tiene espíritu, y por tanto tiene una capacidad de trascenderse, de entrar y querer entrar en comunicación con alguien que le supera o con algo que le supera en todas sus facetas, ¿no? Por tanto, lo primero que nace en el hombre es una conciencia humana de religación o de dependencia de ese otro que le trasciende y le supera. De hecho, la palabra religión, una de las acepciones o del origen etimológico es del verbo religare, ¿no? Es decir, el hombre que se siente religado, atado, unido, dependiente de un ser superior a él, que en este caso, pues para nosotros va a ser Dios nuestro Padre. Por tanto, de esta conciencia surge la necesidad humana, la necesidad natural de establecer un canal de comunicación entre nosotros y ese otro con mayúsculas trascendente y superior a nosotros. Prueba de ello son los datos que la paleografía o la paleoantropología nos ofrecen. Por ejemplo, esos son conocidos en todas las civilizaciones, de una manera u otra, los enterramientos humanos, sin sepulturas, donde en torno a la sepultura, en torno al nicho, pues hay objetos, collares, pinturas. ¿Por qué? Porque hay unos ritos funerarios que expresan esa otra vida, ese culto al alma o ese culto, digamos, a una divinidad o a un ser que está al otro lado de esta realidad que nos supera. El origen de todo esto, por ejemplo, pues lo vamos a encontrar, aunque lo veremos ahora un poquito más detenidamente, en las religiones animistas, en las religiones precristianas, las religiones antiguas, como al haber, por ejemplo, una tormenta fuerte, violenta, unos rayos que causaban terror, pues se pensaba que la divinidad, que el dios que fuera, estaba enfadado y por tanto para aplacar su ira se tenía que hacer una serie de ritos, una serie de sacrificios que podían ser desde sacrificios humanos o sacrificios de animales o de plantas, de cultivos, para, ya digo, aplacar esta ira, ¿no? O para pedir la fertilidad de los campos o la fertilidad de las mujeres. Bien, todo esto siempre está ligado a la necesidad primaria del hombre. Bien, esto para que entendamos por qué
existe el culto y por qué es necesario que exista el culto. Porque somos hombres y mujeres que naturalmente somos religiosos, tenemos una impronta de religación, de deseo de trascendencia hacia ese otro, hacia ese Dios, ese misterio que nos supera. Por tanto, el culto. ¿Cómo podremos definir el culto? Bueno, pues el culto es una acción humana que permite la apertura del hombre hacia la eternidad y entrar en contacto con la divinidad. Repito, si queréis tomar apunte. Se entiende por culto, o podemos definir el culto, como la acción humana, porque la hace el hombre, la hace la persona, que permite la apertura del hombre hacia la eternidad y entrar en contacto con la divinidad. Eso es una noción básica, fundamental, de culto. Hasta ahora, lógicamente, no hemos hablado de que sea un culto cristiano, simplemente es un culto como realidad antropológica. Vamos a dar un paso más, porque claro, el hombre, hemos dicho que como individuo sí tiene esa capacidad, esa querencia, ese deseo, ese anhelo de trascendencia, pero no podemos olvidar que el hombre vive en comunidad, que como dice Aristóteles en el primer libro de su Política, el hombre es un animal dotado de naturaleza, ¿no? Un animal por naturaleza. Por tanto, es un animal que además vive en comunidad, en sociedad. La definición griega, anthropos zoon politikon physei estin. El hombre es un animal social por naturaleza. Si nosotros no nos entendemos como individuos, sino que tenemos un referente social, una comunidad en la que nacemos o que nos acoge. Puede ser una comunidad familiar, puede ser una comunidad social de un pueblo, puede ser una instancia superior que es una nación, la patria, pero el hombre siempre está en esa comunidad metido, ¿no? De la cual va a recibir también su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Todo esto está configurado socialmente. Esto es importante saberlo porque es la segunda característica para profundizar en lo que es el culto. El culto se establece en comunidad. El culto necesita ser expresado comunitariamente. Uno puede hacer, sí, sacrificios personales. Por ejemplo, en la antigua Roma, pues estaban los lares, los manes o los penates, que eran pequeñas divinidades familiares del hogar que se colocaban, eran unas estatuas así pequeñitas, que se colocaban en las entradas de las casas y eran de culto individual, de culto de la familia. Uno pues ofrecía el culto al padre, otro la madre, otro ofrecía el culto, por ejemplo, la hija que se iba a casar, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, al menos no sé en América, pero en España o en Europa, pues los días previos a la boda está la costumbre de hacer una serenata o hacer una despedida de solteros. Si se juntan los amigos del novio, se juntan las amigas de la novia con la novia y, bueno, pues hacen una fiesta o bien la hacen en conjunto, tanto ellos como ellas. Bueno, ¿de dónde viene eso? Eso viene, por ejemplo, de un ritual de la antigua Roma que era la noche antes de la boda, la novia con sus amigas ofrecían una fiesta y un culto en honor a los dioses protectores del hogar. Y entonces ese día, pues, digamos que los juguetes de la que se iba a casar, pues eran, digamos, enterrados como sacrificio, como decir, bueno, pasamos ya de una época de la vida, de la infancia, a la adultez o la madurez que supone el matrimonio. Bueno, esto lo digo para que veáis cómo el culto va configurando todas las sociedades y cómo el culto necesita ser expresado en comunidad. Y eso, digo, es la segunda nota, la segunda característica que nos ofrece el culto. El hombre, sí, está ahí en el tercer punto, dice: el hombre, criatura de Dios,
debe a éste el homenaje de la adoración, el reconocimiento humilde y sincero de su propia dependencia respecto a él. Y aquí reside la virtud de la religión. Porque ¿qué es la religión? La religión no será otra cosa que un culto social. Un culto, ¿verdad?, que nace del individuo, pero que se expresa socialmente y que necesita esa dimensión social para ser como tal. El culto social no es otra cosa que una estructura de relación y religación del hombre con Dios, que socialmente, claro, pensad que una divinidad en el mundo antiguo estaba ligada, estaba relacionada con una comunidad humana. Si una comunidad humana vivía del campo, normalmente había un culto social al dios de la naturaleza, al dios de la tierra, al dios del agua. ¿Para qué? Para que hiciese fecunda la tierra, la hiciera fértil y por tanto hubiera una buena cosecha. Esto individualmente no se podía hacer, sino que era socialmente, porque todo el mundo estaba implicado en esa necesidad, quien debía hacerlo. Y de ahí vamos a encontrar, aunque al final de esta primera clase lo explicaré cuando entremos ya en la cuestión litúrgica, de ahí que sea en un momento de la historia el Estado, el gobierno de la polis, de la ciudad, la que organice actos cultuales, actos de cultos, sacrificios públicos, ofrendas públicas a la divinidad, para que esa divinidad, digamos, mire con misericordia, mire con benevolencia y compasión a esos seres humanos inferiores a él, que le están suplicando, le están rogando por lo que sea. Claro, esto nos lleva a un tercer punto en la definición del culto, ¿no? Y es la cuestión ritual. Un culto, ya sea individualmente, ya sea socialmente, no puede ser, digamos, ad libitum, es decir, como cada uno lo crea conveniente, sino que es necesario establecer una serie de pasos, un protocolo que hay que seguir para que ese culto sea eficaz, para que la divinidad, digamos, se sienta complacida y así pueda mirar con misericordia. A ese conjunto de pasos, de palabras, de gestos, es a lo que vamos a llamar rito. En el cuarto punto lo tenéis aquí. El culto con el que el hombre entra en contacto con Dios no debe hacerse solo, sino que está llamado a ejercerse en una comunidad humana. Así pues, tenemos dos características que apuntan a descubrir una noción de culto: la dimensión trascendente del hombre y el carácter social de la religión. Y ese carácter social impone el culto. Impone el rito. Ahora bien, vamos a ver el siguiente punto, en la noción de culto, estoy allá en el punto 1.2, la noción de culto, cómo debe ser ese rito. Y hacia dónde ha evolucionado ese rito como realidad humana hasta la expresión, digamos, litúrgica. Bien, no sé si hasta aquí se va siguiendo un poquito la argumentación. Si hay alguna cuestión o si dejáis alguna pregunta y luego, bueno, pues individualmente la puedo responder, ¿no? Leandro, tú que estás un poco pendiente de todo esto, pues vas marcando un poco la pauta para que no nos perdamos en esta cuestión. Sé que es un poco abstracto todo esto que estoy diciendo, pero es necesario. Es necesario que entendamos que partimos de la naturaleza humana, de la estructura antropológica de la persona, que es un ser abierto por naturaleza a la divinidad, que esa relación con la divinidad lo vive socialmente en unas estructuras determinadas que llamamos religión, y que esa religión implica un rito determinado para que mi relación con la divinidad sea eficaz, llegue al fin que persigo, que es aplacar la ira de la divinidad, darle gracias por sus beneficios y que me conceda los favores que yo le pido. Eso es un poquito, en resumen, lo que yo he intentado torpemente explicarles en esta primera cuestión. Vamos al 1.2, noción de culto. En todo acto cultural, lo tenemos ahí, debe darse las siguientes dimensiones. La sumisión, es decir,
nosotros estamos sometidos a la divinidad. ¿Por qué? Porque la divinidad, el misterio, nos supera y además dependemos de su benevolencia. La adoración, la devoción o tendencia hacia Dios y la piedad o entrega a Dios. Bien, aunque está Dios con mayúscula, eso lo he puesto por defecto profesional, ahora no estamos hablando solamente del Dios cristiano, estamos hablando de un concepto abstracto, filosófico, si queréis, de Dios. Todo esto, repito, ¿veis?, surge en el momento en que el hombre toma conciencia de su condición de criatura, de su dependencia de la divinidad. Y por otro lado, este acto cultural, en cuanto que es desempeñado de manera pública y social, adopta unos esquemas que lo hacen ritual. Así, culto y rito van de la mano. Este punto 1.2, noción de culto, este parrafito que tenéis ahí, es el resumen de todo lo anterior. Vamos a ver ahora, para ir entrando ya en materia, digamos en materia lo que nos afecta a nosotros como cristianos, como católicos, el culto revelado. Bien, a mí me gusta partir, pues esto es un curso de liturgia, por lo tanto vamos a tratar muchos textos litúrgicos. Vamos a, mirad, esta oración que tenéis ahí en el guión es la oración sobre las ofrendas del domingo 16 del tiempo ordinario. Esta oración dice: oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza. Recibe y santifica las ofrendas de tus fieles como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Solamente con esta oración, con este texto, podría estar un día entero, porque es que concentra perfecta y bellamente todo lo que se ha explicado hasta ahora y todo lo que se tiene que explicar hacia adelante. En primer lugar, es Dios el que ha llevado a la perfección del sacrificio único. ¿Cuál es el sacrificio único? El sacrificio único es el de Jesucristo, porque es el que ha pagado por todos, como hemos dicho hace poco en el pregón pascual, es el que ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán. Y con su sangre ha cancelado el recibo del antiguo pecado. Eso está claro, ¿no? Bien, ha llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza. Y aquí tenemos que especificar cuáles son los sacrificios de la antigua alianza. En primer lugar, son los sacrificios de las religiones prejudeocristianas, es decir, los anteriores al judaísmo. Porque, claro, sería iluso por nuestra parte pensar, ¿verdad?, que antes de la Biblia o que antes del culto revelado en la Biblia no había sacrificios. ¿No? Sacrificios hay desde que el mundo es mundo y desde que el hombre ha puesto su pie en el mundo y tiene conciencia de estar religado a Dios, ¿no? Por tanto, estamos ante un estado primario de la relación Dios y hombre. El culto se ofrece a divinidades que tienen que ver, como dije antes, con un elemento natural. Ya son las religiones animistas, las religiones animistas, que por lo general eran religiones politeístas. Estamos hablando, por ejemplo, la religión egipcia, la religión griega, la religión romana, la religión, aquí en España estaba la mitología celtíbera, etc. Bueno, y supongo pues que en América pues las culturas precolombinas pues también tenían sus dioses y sus divinidades, ¿no? Dice, ese es el primer estadio de un sacrificio antiguo, de un sacrificio precedente y que tiene que ser plenificado en Jesucristo. Claro, estamos hablando también incluso de víctimas humanas, ¿eh? Sí, a veces nos escandalizamos, pero las víctimas humanas estaban en todas esas religiones precristianas. De ahí vais a entender que, por ejemplo, Dios le exija a Abraham
para probar su fe, que le ofrezca un sacrificio humano, que es su hijo Isaac. Porque en el mundo nómada, en el contexto social en el que se mueve Abraham, existía esta práctica. Y por eso, cuando Abraham va a levantar el cuchillo para asesinar a su hijo, el ángel le detiene la mano y le dice, no, ya Dios sabe que le ama, la fe que le tiene, bueno, todo ese diálogo que hay ahí, y en ese momento aparece ¿quién? Aparece un carnero enredado en zarzas. Aparece un carnero, ¿para qué? Para significar que a Dios no le agradan los sacrificios humanos, sino que todo primogénito humano tiene que ser rescatado, eso vais a encontrar luego mucho en Moisés, la palabra rescate, tiene que ser rescatado por una víctima irracional, que en este caso de Abraham va a ser un carnero, pero que luego con Moisés pues, van a ser toros, cabritos, ovejas, etcétera, etcétera. Y así llegamos a un segundo estadio de las religiones, de los sacrificios de la antigua alianza, que son propiamente el culto que se tiene que ofrecer ya en el Antiguo Testamento. La existencia de un culto como relación básica entre Dios y los hombres lo encontramos, fijaos, ya en las primeras páginas del Génesis. ¿Qué hacen Abel y Caín antes del fratricidio, del asesinato? Cada uno ofrece un sacrificio de comunión con Dios. Uno animales y otro ofrece los productos del campo. Luego vendrá toda esa trama del asesinato, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa es destacar que hay un sacrificio desde el principio para entrar en comunión con Dios, para expiar la maldad, para expiar el pecado, pero sobre todo aquí destaca en la dimensión de la comunión, de la acción de gracias. En el Éxodo, ¿por qué tiene que salir? ¿Cuál es la argumentación, si recordáis, que Moisés le da al faraón para que deje salir al pueblo? No le dice, libera al pueblo porque Dios te lo manda. Eso vendrá después. Lo primero que dice es, deja salir a mi pueblo para que me ofrezca un sacrificio en el desierto. Esa es la primera argumentación que da. Por tanto, hay una idea nueva de sacrificio que luego vais a encontrar con Moisés, cuando ya es liberado el pueblo, el gran sacrificio de expiación. Y toda esa legislación que encontramos en Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, para agradar a Dios, ¿no? Dios mismo legisla qué tipo de sacrificios quiere, qué tipo de sacrificios le agradan. Incluso la entrada en el desierto, la toma de las ciudades cananeas, etc. Y así, bueno, luego llegaríamos al templo de Salomón, etc. Bueno, pero lo importante es destacar esta idea de sacrificio. Y llegamos a ese culto judío. Este culto judío tiene una clara conciencia de ser pueblo. Es el pueblo el que ofrece el sacrificio. Y para tomar parte, beneficiarte de ese sacrificio, tienes que formar parte del pueblo. Y se forma parte del pueblo a través de un rito iniciático que es la circuncisión. Por eso, dice, si un extranjero quiere celebrar la Pascua contigo, primero debes circuncidarlo y después podrá comer la Pascua, el Pesaj, contigo. De ahí que en ese momento, para los judíos, se va a distinguir dos tipos de sociedad. La sociedad del pueblo elegido por Dios, que en hebreo se dice Am, A-M, y los Goyim, que son los no circuncidados, los gentiles, los extranjeros, los que no pertenecen al pueblo cultural, porque los judíos, la nación judía, el pueblo hebreo, es eminentemente un pueblo, una nación cultural. Ahí lo vais a encontrar, bueno, luego ya en el Nuevo Testamento, cuando San Pedro, en su primera carta, nos diga que somos esa nación santa, sacerdotes, etc., ¿no? Somos una nación cultural. Que esto luego, cuando venga Jesucristo y entramos ya en el Nuevo Testamento, va a cambiar. Con Jesucristo todo esto cambia. ¿Por qué? Porque
a raíz de Jesucristo y sobre todo de la predicación apostólica en los primeros siglos de la Iglesia, ya no se necesita la circuncisión para la salvación, para entrar a formar parte del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Israel, sino que basta con aquello que dice San Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos, capítulo 10, si tus labios confiesan que Jesús es el Señor y tu corazón lo cree, serás salvo. Bueno, esto los protestantes lo interpretan de una manera pues tan literal que se pierden en esto, ¿no? Es decir, ahí está la cuestión de la fe, está la cuestión del bautismo, que es el que sustituye al rito de la circuncisión. Por eso, nosotros ahora hemos llegado a la perfección del sacrificio único en Jesucristo. Con Jesucristo, que es el que, como dije antes, ha cancelado ya la deuda, no son necesarios más sacrificios. Acordaos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, cuando dice San Pablo, ¿no os habéis acercado a las trompetas, a la montaña humeante, a los sonidos de los vahidos de bueyes y de toros? No, os habéis acercado a la asamblea de los ángeles, a la aspersión de una sangre que habla mejor que la de Abel, diciendo que en Jesucristo todos estos sacrificios han llegado a su plenitud y por tanto el único sacrificio agradable a Dios que se va a establecer va a ser la actualización, la rememorización de ese único sacrificio, de esa única sangre inocente por excelencia que agrada a Dios, que es la de Jesucristo. En otras palabras, los sacrificios de la antigua alianza, al llegar a su plenitud en Jesucristo, encuentran su perfección en el sacrificio único que hasta la vuelta del Señor seguiremos celebrando, es el sacrificio de la Santa Misa, el sacrificio de la Eucaristía. ¿Veis, por tanto, la relación que se establece en este texto, en esta plegaria, entre la perfección del sacrificio único, los sacrificios de la antigua alianza, tanto en religiones judías como en el Antiguo Testamento, la bendición de Abel por la sangre de Cristo y la dimensión individual de la relegación del hombre y también el provecho social del culto que tiene esta expresión para la salvación de todos? Bien, teniendo esto ya claro, o más o menos así un poquito claro, entramos ahora en la noción de liturgia, que es, digamos, donde el tema que hoy yo quería ofrecer, ¿no? Bien, vamos a partir de otro texto, de este texto que tenéis ahí, que es una oración tomada del Sacramentario Veronense. Sacramentario Veronense va a aparecer muchas veces, lo voy a citar muchas veces, es una colección de misas o de textos litúrgicos para la misa que data del siglo V. A lo mejor habéis escuchado hablar de la colección leonina o el Sacramentario leonino, porque se atribuye al Papa San León Magno la mayoría de sus textos. Pero bueno, es algo que no tampoco se puede afirmar con exactitud. Simplemente vamos a leer un texto del siglo V que se escribe para, digamos, la feria 8 del mes de mayo, que son unas preces, unas oraciones que se tenían que decir en la misa de la solemnidad de la Ascensión del Señor. Dice ese texto del siglo V: escúchanos, Dios Salvador nuestro, para que por el intercambio de este sagrado misterio se haga en todo el cuerpo de la Iglesia lo que se ha realizado primero en su cabeza. Esta definición del siglo V no está puesta ahí por casualidad, sino que se va a perder en el tiempo y va a ser recuperada luego en el siglo XX para entender lo que es la liturgia. ¿Das cuenta de una cosa? Os he dicho que los cultos del Antiguo Testamento llegan a su plenitud en el culto, en el sacrificio de Jesucristo, y que ese sacrificio se perpetúa entre nosotros hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos, por la celebración, en este caso, de la Santa Misa, es la celebración de la Santa Eucaristía.
La cuestión es, ¿y esto por qué es posible? ¿Por qué es posible que el sacrificio único de Jesucristo ocurrido en la Palestina de hace 2022 años hoy siga siendo el mismo? ¿Podamos actualizarlo? Bueno, pues precisamente por esto, porque en el cuerpo de la Iglesia se hace lo mismo que se ha hecho en la cabeza. Si la Iglesia es cuerpo de Jesucristo, es el cuerpo místico de Cristo, presencia del resucitado en la historia, lo que Cristo ha realizado lo continúa en la eternidad, ahora en el tiempo, haciendo la Iglesia. Eso es el hacer memoria, eso es la actualización del misterio. Por eso cuando algunos, ¿no?, dicen que la Eucaristía es una abominación, que la Eucaristía no es nada, que el sacrificio ya se ha hecho y que la Eucaristía, están fallando por una cuestión de fe, porque nosotros no hacemos nada que Jesucristo en este momento no esté haciendo en el cielo. Solo que nosotros, Iglesia, comunidad humana del resucitado, cuerpo místico de Cristo en la tierra, tiene que hacer a través de palabras y de ritos lo que su maestro, lo que su Señor, lo que su cabeza está realizando ahora mismo ante la presencia, ante la presencia de Dios, ante el trono de la gracia, sentado a la derecha del Padre. Es una cuestión de fe, una cuestión profunda de fe. ¿Qué es liturgia? Por tanto, vamos a entrar ya en noción de liturgia. La liturgia es una palabra griega que se compone de dos vocablos, leiton y ergou. Leiton significa, se traduce como público. Ergou se traduce como obra, trabajo, servicio. De hecho, cuando uno va a Grecia, pues en los camiones de servicio público de basura, por ejemplo, se encuentra la expresión liturgia. ¿Por qué? Porque liturgia es una obra pública, una obra social, un culto social. ¿Veis cómo todo está conectado? Es un culto social. Este es, digamos, el sentido primario, el sentido etimológico que tiene la palabra. Cuando en esta palabra, la palabra liturgia, va a costar muchos siglos hasta que entra en el cristianismo, y sobre todo, bueno, pues va a ser a través de una traducción en la Biblia de los 70 o una traducción luego en el Nuevo Testamento sobre la liturgia como misa, como servicio, como misterio, perdón, la liturgia como misterio. En el occidente nuestro, es decir, del que ustedes, los que viven en América Latina, digamos, son herederos y son hijos de la religión católica occidental, esta palabra, este vocablo desaparece. Mientras que en Oriente, la religión oriental, lo que sería el culto bizantino, los bizantinos, tanto católicos como ortodoxos, la mantienen para designar la misa. Así nosotros, mientras decimos o hablamos de la Santa Misa, ellos hablan de la GCIA liturgia, es decir, de la Santa Liturgia. Para ellos la liturgia es la celebración de la Eucaristía. Nosotros, en su lugar, en la Edad Media, hablábamos de officium, de ministerium, de munus, que son las palabras que aparecen, por ejemplo, en el misal romano actual. Sin embargo, va a ser ya en el siglo XVII y sobre todo en el Código de Derecho Canónico de 1917, donde va a aparecer la palabra liturgia en textos magisteriales. Y Pío XI, en la encíclica Divini Cultus, va, digamos, a categorizar ya, a dar carta de ciudadanía al término liturgia en nosotros. Os dije antes que la liturgia dependía, o la definición de liturgia, dependía mucho de la conciencia eclesiológica, es decir, de cómo se comprendiera el misterio de la Iglesia. En una comprensión
jerárquica de la Iglesia, la liturgia va a ser el oficio del clero, el oficio de la jerarquía. En una concepción puramente sociológica, que por desgracia hoy está rebrotando, pues la liturgia se entiende pues como una reunión social en la que los cristianos, que somos todos hermanos, pues nos juntamos para celebrar la vida y si en ese caso pues el Señor puede estar presente en medio de nosotros. Bien, son como dos extremos de esa definición litúrgica. Otra puede ser una definición puramente estética. Si la liturgia es el conjunto, pues eso, de ese ceremonial, de esa belleza que entra por los ojos. Pío XII, que es el texto que tenéis ahí, en la encíclica Mediator Dei, que es la gran encíclica del siglo XX sobre liturgia, 1947, después esta va a ser por la reforma de la Semana Santa y esta va a ser la que esté en la base de Sacrosanctum Concilium, que veremos a continuación. Pío XII define la liturgia de esta manera. La Sagrada Liturgia es el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador, por medio de él al Eterno Padre. Es, diciendo brevemente, el completo culto del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Si os dais cuenta, esta definición de Pío XII es una explicación porque está basada en esta oración del siglo V. Culto público, cuerpo de la Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo, cabeza y miembros, cuerpo de la Iglesia, cabeza, Jesucristo. ¿Os dais cuenta la similitud de ideas, no de palabras, de ideas? Porque es lo que se ha recuperado. Y estas son las ideas fundamentales. Culto público que Jesucristo tributa al Padre y que nosotros, por medio de Cristo, también tributamos a él. Bien, esta es la definición que da Pío XII. Años después, inaugura el Concilio Vaticano II y comienza el concepto de liturgia, mejor dicho, se aborda la cuestión litúrgica en la Constitución Sacrosanctum Concilium, y en el número 7, del Sacrosanctum Concilium, se ofrece, digamos, la definición no perfecta, porque es muy difícil definir la liturgia, pero sí la más lograda en consonancia con la tradición, y esto quiero acentuarlo porque hay mucha gente que duda del Concilio Vaticano II en cuanto a la tradición, ¿no? No, es que el Vaticano II engarza con la tradición. Esta es la definición. Con razón, pues se considera la liturgia, fijaos ahora, como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Ese es el punto que diferencia o que especifica la liturgia cristiana de los otros cultos. La liturgia no es otra cosa que el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, porque solamente donde hay sacerdocio hay liturgia, solo donde hay sacerdocio hay sacrificio, donde no hay sacerdocio no hay sacrificio, no hay liturgia y por tanto no hay eficacia sacramental. Salvo la que, bueno, estos son temas un poco más complejos. Pero ya tienes el sacerdocio de Jesucristo. En ella, en la liturgia, los signos sensibles, es decir, el color, el olor, la vista, todo esto, ¿no? Significan, y cada uno a su manera, porque no todos los símbolos expresan lo mismo, ya lo veremos al final del curso, cada uno realizan la santificación del hombre, porque ese es el fin principal de la liturgia, el culto a Dios y la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Jesucristo, fijaos, cuerpo de la Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo, cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Jesucristo, es decir, cabeza y miembros, Iglesia, cabeza, cuerpo, cabeza, aquí lo mismo, cabeza y miembros, ejerce el culto público íntegro, culto social,
En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Por tanto, ¿cuáles son los aspectos teológicos de esta noción de liturgia, la noción católica de liturgia, la actual? Primero, que la liturgia es obra del Cristo total, es decir, de la cabeza primariamente, que es Jesucristo, y de la Iglesia por asociación. Es decir, Cristo asocia a su esposa amada, que es la Iglesia, la asocia, la hace uno, la une con él, para que pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios. La liturgia, dos, tiene como finalidad la santificación de los hombres y el culto al Padre. Esa es la doble finalidad de la liturgia: santificación de los hombres y culto al Padre. Tercero, la liturgia pertenece a todo el pueblo de Dios, que en virtud del bautismo es sacerdocio real con el derecho y el deber de participar de las acciones litúrgicas. Cuarto, la liturgia, en cuanto constituida por gestos y palabras, ritos y preces, significan y realizan eficazmente la salvación. Quinto, la liturgia configura y determina el tiempo de la Iglesia desde el punto de vista escatológico. Claro, ¿o es que acaso no escucháis cuando vais a la misa que dice el sacerdote? Mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro. O no decimos después de la consagración, en la gran aclamación, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, que está mal traducido, porque realmente en latín dice donec venias Domine, que significa hasta que vuelvas, Señor. Y el último, la liturgia es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Bien, pues hasta aquí lo que yo quería transmitiros un poquito sobre el concepto de culto y los conceptos de liturgia. Ahora ya, si queréis plantear alguna pregunta, alguna cuestión, pues tenemos un poquito de tiempo para ello, imagino. Queridos hermanos, si están interesados en hacer alguna preguntita, ponen la manito, así ya les podemos hacer la pregunta al Padre Francisco. Bueno, pues a ver, ¿quién empieza? Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Yo? Sí. Lo que yo quería preguntar es qué relación hay con la liturgia, con la celebración de palabras. O sea, si es lo mismo lo que celebran los ministros de Eucaristía o los diáconos cuando no está el sacerdote. ¿Pertenece a la liturgia? ¿Es considerado liturgia? Bien. Hay una expresión que se utiliza para definir todas esas celebraciones, se llaman paraliturgias. Es decir, es algo que pertenece o digamos que está incluido en la estructura litúrgica de la Iglesia, pero no es propiamente una celebración de la liturgia eucarística. Ahora bien, uno dice, bueno, pero es que es una lectura de la palabra de Dios, tiene un rito. Tiene un rito. Pero también se da la Eucaristía, sí, perdón. Sí, también sí. se le suministra la Eucaristía. Claro, se suministra Eucaristía porque se permite efectivamente que después de la celebración, digamos, de la palabra, lectura del Evangelio o comentario de la lectura, pues se reza el rito de la comunión, lectura de oración del Padre Nuestro y administración de la comunión. Por tanto, es una liturgia de la palabra, es una liturgia de la palabra, pero no goza de la misma eficacia o del mismo estatus que tiene la Santa Misa. Por eso hoy a ese tipo de celebraciones se le denomina celebración de la palabra a la espera del presbítero, a la espera del presbítero. Y se está dando mucho eso, porque hay pocos sacerdotes, Sí, ¿será? sí, sí.
Sí, sí, en España abunda ya muchísimo esa cuestión. Sí, acá en Argentina también. Claro. ¿Alguna más? Venga. Janet Velasco. Sí, buenas tardes. Padre, yo tengo una inquietud. A mí me gustaría saber qué características específicas debe tener un proclamador de la palabra, ¿no? Ya que muchas veces, pues no sé, a mí me pasa que yo no les comprendo a los lectores cuando leen en la Eucaristía las lecturas, ¿sí? O sea, yo pido al Espíritu Santo y todo, pero a veces como que el mensaje no es tan comprensible y pues pienso desde mi punto de vista que no cualquier persona puede ser proclamador de la palabra porque no hay un buen mensaje, por decirlo así, de la lectura eucarística que pueda llegarle a la persona. Pues hay textos y todo, pero en el momento en que el proclamador hace la lectura a veces no es comprensible. Hombre, lo primero que tiene que tener un proclamador de la palabra es que tiene que ser un cristiano formado. ¿Sí? Un formado al menos en los rudimentos básicos de la interpretación bíblica que existen. Porque nosotros, al fin y al cabo, hacemos la interpretación que la Iglesia nos ha enseñado de la palabra de Dios. No predicamos o no deberíamos predicar las ocurrencias de cada uno, ¿no? Con lo cual, lo primero es una formación. Segundo, un contacto asiduo con la palabra de Dios. Y un contacto asiduo con la palabra de Dios significa una lectura diaria de la palabra de Dios. Y no solamente conformarme con leer el Evangelio un rato antes de la celebración, sino leer el Evangelio y leer la lectura que la antecede. Porque el leccionario católico está preparado de tal manera que o bien la primera lectura y el salmo en los ciclos feriales, es decir, de lunes a viernes, se comprenden, o sea, se interpretan, o bien los domingos la primera lectura y el salmo preparan y son prefiguración del Evangelio. O sea, si una persona coge el leccionario de la Iglesia, puede perfectamente predicar muy bellamente y acertadamente sobre la palabra de Dios, teniendo en cuenta los títulos, que son las letritas rojas que hay debajo de las lecturas. O sea, que eso es lo primero, tener contacto con la palabra, o sea, la formación bíblica, segundo, el contacto con la palabra, y el tercero, pues la oración. Es una persona de oración y de amar lo que se está haciendo, el oficio que se tiene entre manos. ¿Qué más? Gracias, Padre. A usted. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Una hermanita anterior dijo que cuando se hacía esto para la liturgia, digamos, también daban la Eucaristía, pero en ese caso, esas hostias tenían que haber sido consagradas antes por un sacerdote. Claro, o sea, claro. Sacerdote el que autoriza, ¿verdad? Porque una persona común y corriente pues no puede llevar así nomás la Eucaristía, ¿no? Claro, esas celebraciones primeramente tienen que ser autorizadas por el obispo diocesano y tienen que ser por una causa grave, es decir, que no haya una comunidad que no pueda ser atendida por un sacerdote y el único, digamos, opción que queda es eso. Pero las hostias que se reparten, con las que se comulga, son hostias consagradas de una celebración anterior. Y esto es una idea fundamental y que hay que repetir, y los ministros de la palabra deberían repetirla, ¿no? Es decir, que al final la liturgia de la palabra no es otra cosa que una prolongación, que una extensión de la misa anterior. Es como ocurre, por ejemplo, les pongo un ejemplo así un poco absurdo, ¿no? Pero, ¿qué es una exposición del Santísimo Sacramento? Una exposición del Santísimo Sacramento no es otra cosa que una prolongación de la Eucaristía celebrada. Hoy hay un fenómeno, no sé en América cómo está, pero en Europa, o al menos en España, de las adoraciones al Santísimo. Son unas adoraciones a veces espectaculares, ¿no? Que no me parecen mal. Pero nos falta instruir de que esa celebración, que esa exposición, que esa adoración del Santísimo viene de una misa anterior, que no es otra cosa que la prolongación del sacrificio del altar, que ahora se queda para los fieles para su adoración, para su oración personal, su meditación o lo que sea, ¿no? Muchas gracias, Padre. A usted. Vivi Martínez.
Sí, buenos días. Perdón que no puedo encender mi cámara. No Quería se preocupe. consultarle al padre. De lo que nos acaba de mencionar, yo entendí, no sé si estoy mal, que Cristo, en una misa, Cristo conjuntamente con la iglesia, su esposa, Ujú. es decir, entre cabeza y cuerpo místico, hacen esa adoración al Padre. Sí, Algo similar, lo que pasó diferente con Adán y Eva cuando cometieron el pecado original, que en pareja, bueno, no sé si todavía, si en ese momento eran marido y mujer, pero en sí, pareja, sí, sin problema, dígalo usted que es marido y mujer. Esa es la teología esponsal, sí, sí, sí. Pero no llego a comprender la relación entre Adán y Eva con lo que usted quiere preguntar. Yo lo que he dicho es que en cada acción litúrgica, la acción litúrgica son 4 fundamentalmente: celebración de la Santa Misa, los sacramentos, la liturgia de las horas y los sacramentales. Esas son las 4 acciones litúrgicas de la Iglesia. Es la Iglesia con el esposo y la esposa, los que prestan ese homenaje de adoración a Dios. De adoración a Dios y santificación. En la liturgia, todo culto litúrgico está mediado por Jesús, es dirigido al Padre, mediado por Jesucristo bajo la acción del Espíritu Santo. Pero esto está así, o literalmente, desde el Concilio de Cartago y de Hipona, año 360, 380, 390 de la era cristiana, donde se dice en el canon, creo que el canon 5, el canon 21, de uno de esos concilios dice, bueno, lo recito en español: toda oración que se haga ante el altar debe estar dirigida al Padre por medio del Hijo en la acción del Espíritu Santo. Y ahí es donde está el misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia que se une por la acción del Espíritu Santo a la oración de Jesucristo, a la eterna intercesión de Jesucristo, a la eterna mediación de Jesucristo para ofrecer ese culto a Dios. Por eso la Iglesia está asociada a su Señor Jesucristo, a su cabeza como cuerpo, en la acción litúrgica, en cada acción litúrgica. De ahí que el mismo concilio lo ha rescatado, esto creo que depende de San Agustín, ¿no? Que podemos decir que cuando un sacerdote bautiza, es Cristo el que bautiza. Cuando un sacerdote unge un enfermo, es Jesucristo el que toca la carne de ese enfermo. Tu micrófono, padre. ¿Se me oye ahora? Se Ya quedó se sin escucha, audio, padre. Ya se padre. escucha, padre. Ya se escucha, ya se escucha. Ah, no sé dónde me he quedado. A lo que iba. Entonces, de tal manera que, fijaos, San León Magno tiene un sermón de la Navidad del año 70, el sermón 74 de Navidad, que dice: lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Es decir, ¿qué es lo visible en el Salvador? Su carne, la carne que tocaron los apóstoles, la carne que engendró de María Santísima, la carne que fue desgarrada por los clavos en la cruz, la carne que tocó los ojos del ciego, la carne que portaba el manto que tocó la hemorroísa. Eso es lo visible en el Salvador. Y eso todo ha pasado a la Iglesia. ¿En qué? En sus misterios. Por eso la Iglesia unge enfermos, por eso la Iglesia expulsa demonios en los exorcismos, por eso la Iglesia bautiza, por eso la Iglesia impone las manos, absuelve los pecados, porque es las acciones salvíficas que el Señor realizaba con su cuerpo humano, con su carne humana, que no era otra cosa sino el vehículo, el canal de ese misterio más profundo que era su persona divina. No sé si se me entiende, o sea, si me explico bien lo que esta cuestión cristológica. Veo que esto es fundamental, esto es fundamental para entender el misterio de la liturgia.
Sí, muchas gracias, Padre. Y entonces, el sacerdote es quien representa la figura de Jesucristo en las misas Claro. y en todos los sacramentos. Claro, claro. El sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, y también in nomine ecclesiae, en el nombre de la iglesia. Y esto a lo largo de la celebración litúrgica va cambiando de un momento a otro. Les pongo un ejemplo. ¿Qué hace el sacerdote inmediatamente cuando sube al presbiterio para empezar la misa? El primer rito que hace un sacerdote al empezar la misa. Besa el altar. Besar el altar. El beso del altar es un beso eminentemente esponsal. Porque la pregunta sería, si el altar es Jesucristo, ¿el sacerdote hace la de persona de Cristo en ese momento? No. El sacerdote como, digamos, representante in nomine ecclesiae, en el nombre de la iglesia, en el nombre de la esposa, saluda, venera con un beso a su esposo, que en ese momento es el altar. Por eso, en la celebración eucarística, todos los ritos de reverencia, toda la adoración se concentra en el altar. No se concentra en el sagrario, se concentra en el altar, porque es la representación de Cristo. Cristo sacerdote, Cristo víctima, Cristo altar. Ahora, cuando el sacerdote, después de besar el altar, dice, el Señor esté con vosotros, ¿a quién está representando ahí? A Jesucristo. Ya sí está actuando en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, pastor, que congrega al pueblo. Bueno, os pongo estos ejemplos para que veáis cómo a lo largo de la celebración litúrgica, al actuar en persona de Cristo o actuar en el nombre de la iglesia, va cambiando, va oscilando. ¿Qué más? Marta, por favor. Hola, sí, muchas gracias. Mire, yo entré un poco tarde a la clase, pero padre, yo le quisiera preguntar, porque a la hora de la consagración, cuando el sacerdote dice que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siempre yo he sabido que se hace la señal de la cruz sobre el pan. ¿Qué pasa cuando hay unas celebraciones en las que el sacerdote no lo hace en ese momento, sino lo ha hecho anteriormente a eso? ¿Eso es válido? ¿Sí se está haciendo la transustanciación? Bueno, a ver, es que nosotros tenemos, a ver, la señal de la cruz sobre el pan y el vino puede cambiar, ¿vale? Por ejemplo, en el canon romano, que es, digamos, la plegaria propia de la Iglesia Católica Romana, esa cruz se hace al principio del canon. Padre misericordioso, te pedimos humildemente que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Y ya no hay más cruces en el canon romano. Ya no hay más cruces. Antiguamente sí, antes de la reforma del concilio había un montón de ellas, pero ya no las hay. Y la epíclesis es la imposición de manos sobre el pan y el vino. Pero en la plegaria segunda, plegaria tercera y plegaria cuarta, la epíclesis va acompañada del trazo en el aire de la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es el misterio pascual, la cruz pascual, la que, digamos, hace posible, es el sacrificio de Cristo, el misterio pascual de Jesucristo, muerte y resurrección, hacen posible ese cambio de sustancia, la transustanciación. Por tanto, eso va a depender, repito, de la plegaria eucarística que se realice. El gesto predominante en ese momento en el rito romano, según el canon primero de la Iglesia, del rito, es la imposición de manos, la epíclesis. La epíclesis, imposición de manos sobre el pan y el vino. Pero actualmente, repito, plegaria segunda, tercera y cuarta se acompaña con el trazo de la cruz. Pero esa epíclesis que usted dice de la imposición de manos, o sea, se hace de todos modos en cualquiera de las dos formas que usted menciona, ¿no? Porque mi duda es con respecto a que la posición de manos la pone el padre. Sí. Mi pregunta es porque en alguna ocasión sí hace así la señal de la cruz y después ya termina con la oración pues de que ya se convierte el pan en el cuerpo de Jesús.
Sí, Pero sí. mi pregunta es, ¿por qué algunas veces solo impone las manos en ese momento y se queda así, ya no hace la bendición del Porque pan? depende de la plegaria eucarística que utilice. Te repito, si utiliza el canon romano, la cruz se hizo al principio y solamente se deja las manos impuestas. Si utiliza las plegarias segunda, tercera y cuarta, impone las manos y además hace el trazo de la cruz. O es que ese es el que yo he conocido de toda mi vida y no Claro, sé claro. si es Porque un por cambio desgracia el válido. canon romano está muy abandonado, pero el que hay siempre. Y de todas maneras es válido, padre, o sea, sí que sí se convierte en no hay el ningún cuerpo y la problema. sangre de Cristo. Sí, sí. ¿Seguro? Sí, no hay ningún 100%. problema. Sí, es válido porque hay imposición y además hay palabras. Ok. Muchas gracias, padre. A usted. Florecita Soler. Buenas tardes, Padre Francisco Santo Día, desde Buenas Duitama, tardes. Boyacá, Colombia. Muy bien. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado para nosotros, para aprender y para que nosotros podamos también enseñarle a nuestros catequizados. Pero yo tengo dos preguntitas, Padre. Sí. O lo vamos a ver luego o no lo tuve claro. ¿Cómo se comporta uno en la Eucaristía? ¿Cómo es el comportamiento de nosotros los fieles ante la Eucaristía? ¿Por qué algunos sacerdotes en videos nos han dicho que en la Eucaristía no se aplaude, que en el Padre Nuestro no se abren las manos, que hay muchos errores que nosotros como fieles hacemos? Pero ¿por qué los sacerdotes no toman esa iniciativa de enseñarnos a nosotros los fieles qué es lo que está mal y qué es lo que está bien? Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos una clase, o lo explicó y no lo entendí, cómo uno se debe de comportar ante la Eucaristía. Eso lo Y veremos. otra pregunta. Sí. Bueno, contéstame esta y ahorita le pregunto Vale. la otra. Eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de la participación litúrgica, en los temas, no sé, uno de los temas de las próximas semanas, y luego cuando comentemos un poquito la celebración eucarística, los distintos ritos de la misa, cómo hay que estar. Pero es verdad que, a ver, el problema está en que nosotros hoy somos como muy imitadores de otros. Es decir, ¿dónde pone que los laicos tengan que abrir las manos en el Padre Nuestro? Por ejemplo, un ejemplo que tú has mencionado. Casi todo el mundo lo hacemos. Claro, ¿por qué? Porque hemos visto a los pentecostales, a los protestantes, que lo hacen. Pero encima los protestantes lo hacen mal. Lo hacen mal. ¿Por qué? Porque los protestantes, que es de donde viene todo esto, ponen las manos así. Ponen las manos así. Esto en la liturgia no vale nada. No vale nada. No significa nada. El único rito, fijaos lo que voy a decir, el único rito donde dice que los laicos abren las manos, extienden las manos en el Padre Nuestro, es en el rito hispano-mozárabe. Es decir, rito que se celebra en España durante los 11 primeros siglos del cristianismo. Y la posición de extensión de manos es así. Esta es la posición de extensión de las manos. ¿De acuerdo? Es decir, eso no lo pone hoy en ningún lado, pero ha venido por esa influencia protestante. Bueno, y era la segunda pregunta, a ver. Padre, y la otra pregunta era sobre la liturgia de los sacramentales. Sí. Yo tengo una duda que siempre la he compartido con algunos sacerdotes, y unos me dicen una cosa y otros me dicen otra cosa. Es lo mismo uno mandar bendecir el agua, la sal, el aceite, a exorcizarlo. Y otra cosa, Padre, cuando hay personas que han compartido videos que el sacerdote hace esa bendición y esa exorcización, bueno, no sé cómo se dice, perdón, en un video. Esa es mi pregunta. Si yo estoy mirando un video que hizo una bendición el Padre hace 2 años, ¿para mí eso quedará bendito? No. Esa es mi pregunta. No. La y siempre nos comparten esos videos. Ya, pero la liturgia se hace en el tiempo, es decir, no, voy a bendecir el agua con una bendición que hizo un padre hace 3 años. No, eso es un vídeo. Eso es como cuando si tú tienes un vídeo de tus nietos o de tus hijos de hace no sé cuántos años, pues siguen siendo niños o son más jóvenes.
Si los ves 10 años después, pues ya son más mayorcitos y más talluditos. Pues el tiempo pasa, el tiempo pasa. No. A ver, de los sacramentales hablaré al final del curso. A ver, ¿es lo mismo bendecir que exorcizar? No, no es lo mismo. La diferencia está en las palabras que se utilicen en la fórmula de oración, ¿de acuerdo? Normalmente hoy, es que hay un problema, esto es muy complicado, no puedo que yo meter en muchos líos. Es complicado porque hoy la gente tiende a que sea exorcizar el agua, exorcizar la sal, a bendecir el aceite. A ver, la magia para los magos, ¿de acuerdo? La magia para los magos. Nosotros bendecimos. Okay, Exorcizar es solamente algo que puede hacer el sacerdote, lógicamente, en casos muy concretos y con oraciones muy concretas. ¿Por qué hoy existe esa confusión? Porque antiguamente el ritual anterior de 1614, para bendecir cualquier cosa, primero se exorcizaba y después se bendecía. Esto era así, toda oración era así. O actualmente no, actualmente directamente hay una oración de bendición sobre las realidades naturales que sean. Ya, Padre, Dios te pague una santa y semana para que de verdad estemos en la próxima clase bien atentos. Gracias, Padre, un abrazo desde Ditama, Boyacá, Colombia. A ustedes, a ustedes. Mari, por favor. O Valentina López. Buenas tardes. Hola. Soy Mari. Quería preguntarle, cuando un sacerdote está dando la Sagrada Comunión y a un laico se le cae, ¿qué se puede hacer en ese momento? ¿Cómo? Perdón, la pregunta no me entera bien. No la he escuchado bien. Cuando, por ejemplo, en la misa, el sacerdote le está dando la Sagrada Comunión a la persona por lo de la pandemia, nos aconsejaron que fuera en la mano, pero si a esa persona se le cae la hostia, ¿qué hace en ese momento? Pues lo que está legislado es que el sacerdote coge la hostia del suelo y se la come. La tiene que consumir el sacerdote. Eso es lo que se tiene que hacer. Por eso es mejor Padre, siempre comulgar en la boca. Padre, o sea que está mal que cuando se le cae a uno la hostia, la recoja uno mismo y se la vuelva a consumir. Bueno, a ver, tampoco hay que poner ese extremo, sino es que esté mal y se comete pecado. Porque lógicamente si se te cae la hostia, lo que tiendes a recogerla y a comerla, no pasa nada, ¿no? Pero es el sacerdote el que debería hacerlo. El que debería hacerlo. O sea, que si tú se te cae la hostia y la coges del suelo, te la comes tú, no estás pecando ni estás haciendo nada malo. Pero lo que está estipulado es que es el sacerdote que la recoja y se la coma. Por eso es mejor comulgar en la boca, es más recomendable y más conforme a la tradición católica. Valentina López. Yo quiero saber si, pues para mí es diferente el rito ortodoxo al católico. Y yo tengo a alguien muy cercano que, pudiendo asistir a la Eucaristía católica, prefiere ir a la ortodoxa. Y de hecho, los sacramentos de los hijos de esa persona, el bautismo, comunión, todos los ha hecho en la iglesia ortodoxa. Entonces yo quiero saber, pues para mí no es lo mismo, pero yo quiero saber si estoy equivocada. Gracias. Lógicamente no es lo mismo, ¿no? Pues son confesiones cristianas distintas. Pero es verdad que aunque nosotros no tenemos una comunión in sacris, que se llama, es decir, que no podemos comulgar o participar de esas celebraciones, no se puede negar la eficacia sacramental de las celebraciones de la Iglesia Ortodoxa, porque también son de origen apostólico. Son de origen apostólico, es decir, cuando un pope ortodoxo consagra el pan y el vino, hay una presencia real de Jesucristo. Otra cosa será el modo en que ellos la entiendan o el modo en que ellos la expliquen, ¿de acuerdo? No voy a entrar en eso, porque es que eso sería larguísimo de explicar. Pero hay presencia de Jesucristo. Ahora bien, si esa persona, en el caso que usted comenta, si esa persona es católica
porque ha sido bautizado en la Iglesia Católica y va a la Iglesia Ortodoxa porque estéticamente le gusta mucho, porque verdad que son celebraciones pues muy bellas e impresionantes, y los que hemos podido participar alguna vez o tal, pues verdad que abruman, ¿no?, de la belleza que tienen. Pero esa no debe ser la razón, ¿no? Esa persona tendría que practicar su confesión católica. Otra cosa es que esa persona sea ortodoxa o quiera hacerse ortodoxa. Entonces sería apostatar de la Iglesia Católica y pasar a la ortodoxa. Pero incluso en los ortodoxos hay de todo, ¿eh? Los hay que no reconocen el bautismo católico y rebautizan a los que ingresan en la ortodoxia. Y hay otros que son ortodoxos muy amigos de los católicos, muy procatólicos. Entonces, también un poco de suerte donde toque. Rocío. Buenas tardes, padre. Mi pregunta, bueno, tengo una inquietud. Aquí tenemos sacerdote disponible desde México. Hay sacerdote disponible, en la mañana nos hace la celebración eucarística, pero en la tarde hay celebrador exclusivamente. ¿Por qué se debe eso? O sea, generalmente, si él nada más lo hace en la mañana y en la tarde, queremos asistir y solamente está el celebrador. Son los mismos, supongo que no son los mismos beneficios porque no se lleva a cabo la celebración eucarística. Nos dice que son noches consagradas de una celebración previa. Y otra, generalmente... Espera, es que no le he escuchado yo bien. O sea, por la mañana celebra la Eucaristía y por la tarde, ¿qué celebra? Solamente se hace la celebración con los celebradores. Pues usted vaya simplemente a la Eucaristía y ya está. Sí, pero mi pregunta es ¿por qué se hace esto? En la mayoría de las regiones aquí, antes normalmente los sacerdotes celebraban mañana y tarde, y ahora cada vez es menos. Sus razones tendrán. O sea, no debería ser así, ¿no? Porque si es sacerdote, lo que se pide es que se celebre la Eucaristía. Otra cosa es que tú digas, o que quieras decir, bueno, pues celebro la Eucaristía por la mañana y por la tarde hago un rezo de vísperas. Bueno, pues es un oficio litúrgico, ¿de acuerdo? Pero celebrar la Eucaristía por la mañana y por la tarde que vaya un laico o un cura o un diácono a celebrar solamente la palabra, pues digo que sus razones tendrán, no lo sé, no puedo juzgarlo, pero no le encuentro sentido. Y la segunda pregunta, perdone. Dijo que la exposición del Santísimo debería ser después de una celebración. Sí. En el caso contrario, aquí siempre se hace la celebración, la asamblea eucarística y posterior la celebración. Sí, bueno, esa es la práctica normal, o mejor dicho, la práctica habitual que hay de eso. Cuando yo me he referido a que es la extensión, prolongación de la Santa Misa, no me he referido solamente en un sentido cronológico. Sí, que si la misa es a las 7 y media se ponga el Santísimo. No, me refiero a un sentido teológico. Es decir, esa Eucaristía que tú adoras ha sido consagrada en una misa anterior, que pudo ser el viernes, el sábado, el domingo, cuando sea. ¿De acuerdo? Y se reserva el viril. Hombre, lo suyo sería que primero fuera la misa y después la exposición del Santísimo. Pero también es cierto que pastoralmente, pues muchas parroquias deciden primero hacer a lo mejor 1 hora o 2 horas de exposición del Santísimo para la oración de los fieles y al terminar comenzar la Santa Misa. Es decir, no es malo, no es lo más idóneo, es cierto, pero tampoco es una práctica que sea mala. Así que en eso no hay problema. Una preguntita más, por favor, y vamos cerrando, porque ya 15:30 cerramos la grabación. Mirna, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Sí Buenas me escuchan? Tardes. Sí. Sí, lo que quiero saber, padre, si me hiciera favor, ¿cómo afecta que se supla el concepto de sacrificio o de santo sacrificio o de sacrificio eucarístico, que lo llamen luego hoy en día banquete? Bien, a ver, eso es un tema un poco polémico, ¿vale? Porque por ideologías, digamos, protestantoides, se quiso, digamos, suprimir el concepto de sacrificio por el de banquete pascual.
Y de hecho eso fue un problema que hubo en la primera edición del Misal Romano de la actual. Y ahí tuvo que intervenir Pablo VI. ¿Para qué? Para decir que no es así. Bien. No se debe sustituir un concepto por otro, porque ambos conceptos son compatibles. Precisamente existe, o sea, la Eucaristía puede ser entendida como banquete pascual de Cristo, porque previamente ha sido sacrificado Jesucristo. Es decir, el banquete del Cordero se da porque antes el Cordero ha sido sacrificado en el altar. Con lo cual, el banquete depende del sacrificio de la cruz. De tal manera que quien hable de banquete pascual tiene que hablar necesariamente antes de sacrificio, de Eucaristía como sacrificio. Y quien hable de Eucaristía como sacrificio, necesariamente tiene que concluir que ese sacrificio es para la comida de los fieles y por tanto para el banquete. Con lo cual, sacrificio y banquete son dos conceptos que tienen que ir de la mano, que no pueden separarse. Claro, muchas gracias. Da cuenta que nosotros esto lo tenemos, o sea, cronológicamente con el Señor fue al revés. La última cena, las palabras de la consagración de la última cena que dice Jesús, que dice nuestro Señor, son una profecía, un anticipo de lo que horas después ocurriría en la cruz. O sea, fue el banquete y luego el sacrificio, porque fue profecía. Pero en la Santa Misa es sacrificio y banquete. El banquete depende del sacrificio, el sacrificio es para el banquete de los fieles. Muy bien, padre. Sí, muchas bueno, gracias, padre, padre. te agradecemos, padre, muchísimas gracias. La verdad que una delicadeza en las explicaciones que la verdad que hemos quedado satisfechos. Así que ya cerramos la grabación, así que bueno, padre, de todos modos, lo saludamos desde acá, que tenga una santa tarde y gracias por todo, padre. Cuidaros mucho, que Dios os bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias, padre. Gracias, Muchas gracias, padre. Gracias. Muchas gracias Padre. a todos. Gracias, Padre Francisco. Dios lo bendiga. Muchas gracias.